Londres acoge a los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, quienes protagonizan la primera visita de estado desde que el monarca fuera diagnosticado de cáncer. Ahí vemos un poco los alrededores de Buckingham Palace con banderas de Japón y del Reino Unido. Vamos a hablar de esto y también de la opinión de dos expertos, un fotógrafo y una ex corresponsal de la BBC, que van a hablar también sobre el tema de William y Kate Middleton, pero he querido coger un poco este evento porque esta visita oficial va a durar unos 3 días, porque se ha dado una situación bastante peculiar. Por supuesto, Kate Middleton no ha asistido a todo esto y se confirma un poco la información que dimos ayer sobre la princesa Anne, la hermana del rey. Finalmente hay medios que están reportando que ese grave accidente que ha tenido al parecer ha sucedido con un caballo y le ha dejado, atención, graves secuelas. Yo me imaginaba que cuando mandaban un comunicado por parte de Buckingham Palace, la cosa no era para tomarla a la ligera. Digamos que otra cosa se podría haber salvado, pero en este caso nos encontramos con algo bastante fuerte. Vamos a ver un poco cómo evoluciona todo eso, por supuesto con nuestros mejores deseos para la tía de William y Harry, pero vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado. Han estado el rey Carlos, la reina Camila y el príncipe William de una manera un tanto rara. Bien, aquí vemos, llegan en coche, Naruhito y Masako, van Carlos III y Camila a... Bueno, ahí se ve a William, ¿no? Que parece como una especie de paje real, porque se va a quedar como ahí, a un lado. Carlos le da la bienvenida, ¿qué tal estamos? Y William ahí como una especie de mayordomo. Entiendo que es el protocolo y que se tiene que quedar por detrás de su padre, pero lo vamos a ver porque ahora se dan la vuelta y William empieza como a hablar con el resto de autoridades, pues prácticamente como si no le hicieran ningún tipo de caso, ¿no? Yo no sé, fijaos, se van y aquí William, como digo, empieza un poco a hablar, da la espalda y se pone un poco a hablar con el resto. Es una posición un poco bastante peculiar, sabiendo un poco cómo lleva esta gente todo este protocolo. La verdad, el príncipe Naruhito, Masako, yo los veo, pues adecuados, o una monarquía que no es europea. Y pues en este sentido, como de otra forma, ¿no? Me ha llamado esto bastante la atención. No sé si hubiera ido William con la princesa Kate Middleton, esto se hubiera llevado de otra manera. En cualquier caso, como digo, es un poco lo que más ha llamado la atención. Ahora mismo están almorzando en Buckingham, en una recepción que se les ha dado. Y ya solo se le ve a William aquí, que pues contrasta un poco con la estatura de los reyes y de los reyes de Inglaterra y de los emperadores de Japón. Parece un poco como una especie de profesor. Queda raro sin la princesa y sin otros miembros de la familia real por ahí. No entiendo un poco, o sea, hasta cierto punto se podía haber obviado un poco la presencia de William, al menos un poco con este protocolo, ¿no? Queda un poco raro. Pero bueno, son 3 días de visita, intentaremos analizar un poquito qué más cosas suceden. De momento, este ha sido lo que ha llamado más la atención en todo este asunto. Masako, ten cuidado con Camila, lo que te está diciendo que no es de fiar. Pasamos un poco a la información que se comenta hoy sobre Kate Middleton y el príncipe William por parte de 2 expertos, como hemos dicho, un fotógrafo y una ex corresponsal de la BBC, que yo voy a decir un poco de qué va esa persona.
Bien, pues un fotógrafo profesional ha analizado la foto en la que sale el príncipe William con sus hijos saltando sobre un seto, afirmando que está fuertemente manipulada con elementos de inteligencia artificial. Un desglose detallado que señala varias anomalías como extremidades distorsionadas, sombras antinaturales e inconsistencias en la iluminación y perspectiva. Este fotógrafo tiene 30 años de experiencia y argumenta que la foto, supuestamente tomada en una playa, muestra signos de ser una imagen compuesta con elementos fotografiados por separado en un estudio. Resalta problemas específicos como reflejos extraños, poses antinaturales y artefactos alrededor de las figuras que sugieren una manipulación extensa. Todas estas afirmaciones se han hecho virales en un foro donde los usuarios están discutiendo sobre el tema de la inteligencia artificial aplicado un poco a la familia real británica, que además llaman cómplices a los medios de comunicación del Reino Unido al minimizar estas fotos usando baja resolución, dificultando que el público las examine detenidamente. El análisis incluye observaciones sobre aspectos técnicos de la fotografía, como la velocidad de obturación y la profundidad de campo, que no coinciden con el supuesto entorno al aire libre. Se sugiere que algunas extremidades y detalles en la foto muestran signos reveladores de generación por inteligencia artificial, particularmente en la representación de manos y pies. La implicación más amplia de las afirmaciones del fotógrafo es una crítica al uso de imágenes potencialmente engañosas por parte de la familia real, que ya han sido denunciadas por agencias bancos de imágenes, reflejando así una falta de transparencia y respeto hacia el público. Este análisis, como digo, se ha hecho viral y bueno, pues vuelve a poner en el punto de mira la ética de la familia real británica a este respecto. Ahora vamos con Jenny Bond, que creo que la hemos nombrado alguna vez por aquí en el canal. La presentan como ex corresponsal de la BBC, pero realmente cuando hemos hablado de ella aquí en este canal ha sido precisamente un poco por bueno, pues todo lo que tenía que ver como experta en la Royal Rota con sus artículos, ¿no? Bueno, pues ahora ha hablado un poco sobre cómo empieza la relación de Kate Middleton y William, por qué rompen justo antes del matrimonio y qué se esconde detrás de todo esto. Como digo, esta señora forma parte un poco de la Royal Rota y evidentemente pues va a haber cosas que no va a comentar, pero que a nosotros pues nos han llamado bastante la atención, porque habla sobre el matrimonio de William y Kate y dice que los últimos meses han sido una prueba de su sólida asociación, que cuando rompieron justo antes del matrimonio y prácticamente después de acabar la carrera, pues que los dos se encontraban muy perdidos y que estaban un poco en su aventura hacia la madurez. Dice, la estampa que ofrecieron en el Trooping the Colour nos dicen que todavía son capaces de saltar de alegría incluso en los momentos más complicados, y que para eso Kate ha elegido la imagen que os he comentado antes, que está criticando el fotógrafo. Dice, una imagen de optimismo para el futuro. A ver, señora, que Kate está enferma. Es que yo ya esto de los saltos de alegría, yo sinceramente alucino. Dice, Jenny tiene claro que Kate adora a William. Él es su apoyo y ha estado a su lado desinteresadamente durante todo esto y ha recibido críticas de los ciudadanos por no hacer más y por dedicarse a ella. Así que adora a su marido. Creo que su matrimonio está más fuerte que nunca. Hombre, a mí yo, ¿qué queréis que os diga? En fin, con la cantidad de informaciones que hemos ido dando en este canal, pues contrasta bastante un poco con todo lo que tiene que ver con este discurso que llevan un poco los de la Royal Rota, un discurso totalmente azucarado y fuera de la realidad. Ella reflexiona sobre la crianza del príncipe en un hogar tumultuoso. Dice, revelando lo importante que está siendo para el hijo de Carlos III tener una historia de amor feliz después de que anteriormente creciera en una familia rota tras la separación de sus padres y de su hermano Harry. O sea,
que William es un ser de luz y que todo lo que le ha pasado malo es por culpa de su padre, por culpa de su madre y por culpa de su hermano. Hombre, tiene bemoles la cosa, ¿eh? Para quien se lo quiera creer, pues me parece muy bien, pero evidentemente esto suena a ciencia ficción. La corresponsal ha querido hacer hincapié en el terrible sufrimiento que vivió el heredero al trono con el matrimonio de Carlos y Diana y ha recordado las historias que contaban que William consolaba a su madre deslizando pañuelos de papel debajo de la puerta del baño cuando la oía llorar. Bueno... No sé qué opinará. No sé qué opinará en este sentido William de este relato, ¿eh? Más allá de que sea verdad, pero se supone que esta va de defensora. Dice, afortunadamente el príncipe pudo casarse por amor y disfrutar de su propio modelo de vida familiar. Estos últimos meses han sido probablemente los momentos más difíciles de toda su vida y deben haberlos sacudido hasta lo más profundo. Pensar en el futuro debe haber sido increíblemente inquietante, pero creo que la imagen, es que volvemos otra vez al tema de las imágenes, que publicó en el 42 cumpleaños de su marido fue elegida deliberadamente para mostrar que ahora todos se encuentran en un estado de ánimo que les permite mirar hacia adelante con positividad. Dice, esta unión merece un gran elogio porque también han tenido que enfrentarse a las críticas del público por su comportamiento tras el diagnóstico de cáncer. Ellos no. Bueno, en todo caso William. Aquí lo que tiene que ver es el asunto de la comunicación en Kensington Palace y todas las aristas. Desde la señora Calamar, que mueve sus tentáculos, Camila, hasta la prensa británica, contándonos historias para no dormir, más luego todos los eventos extraños, desde Thomas Kingston hasta ahora con lo de la princesa Anne y todo lo que tiene que ver con Kate Middleton desde enero de 2024. En cualquier caso, ella termina diciendo que el hermetismo les ha pasado malas jugadas, que no cualquiera le dice a su pareja teniendo el gran papel que tiene el hijo de Carlos III. Está bien, no me importa lo que diga la gente, tú eres mi prioridad. Esto parece, como digo, una película de fines de semana por la tarde. Si estuviéramos en España diríamos el multicine de Antena 3, con esas tramas totalmente imposibles de películas para televisión que se producen en Estados Unidos. Dice, ha dejado absolutamente claro que que Middleton y los niños son lo más importante en este momento y nada cambiará su camino. Yo, como digo, a mí este tipo de cosas me dan un poco de apuro porque sinceramente es que no veo nada de credibilidad en lo que dice esta señora. Jenny Bond, como digo, es una miembro destacada de la Royal Rota, era corresponsal de la BBC, pero luego, bueno, pues se metió a escribir artículos en estos tabloides, donde, bueno, pues ya sabemos un poco lo que son, ¿no? Se llama Royal Rota, ya lo he explicado varias veces, porque es una rotación real. Cada día, más o menos, pues un medio saca una cosa, al día siguiente sale en otro, y es una manera que tiene, digamos, la monarquía británica desde hace tiempo de contentar un poco a la prensa. Claro, el asunto es que no cuentan historias verdaderas y aquí es un poco, claro, cuando nos están hablando de esta manera de Kate Middleton y de William, pues es un poco para decir aquí qué está pasando, porque desde luego no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos visto en ningún caso. En cualquier caso, bueno, el vídeo iba sobre esto, lo que pasa es que me ha pillado un poco el asunto de la visita de los emperadores de Japón, que yo creo que no va a haber más polémica. Creo que ahora mismo el foco se va a encontrar tanto en Kate Middleton como en la princesa Anne. Si alguna vez, pero yo lo dudo, quieren decir un poco qué es lo que le ha pasado, ya digo que hay medios un poquito más alternativos dentro del Reino Unido que dicen que todo ha sido un accidente a caballo. Y bueno, pues es que, a ver, quiero decir que la señora ya tiene una edad, por muy bien que haya montado en toda su vida,
es un incidente que, como no den las suficientes explicaciones, va a terminar resultando raro. En cualquier caso, ella siempre ha sido una de las miembros más discretas de la familia real británica, por lo que no se espera tampoco que den muchas respuestas a todo este asunto. Y nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.